tardes. Primero que nada, es un honor y un gusto estar aquí presente. El día de hoy les hablaré acerca de mi proyecto de tesis, el cual se titula El diseño de agendas personalizadas y los derechos de autor. El propósito de este proyecto fue la creación y el diseño de una agenda personalizada, con el tema de la caricatura, el cual consideró los derechos de autor para el uso de los gráficos de los caricaturistas. Como primera instancia, se realizó la investigación del diseño editorial en las agendas personalizadas, los derechos de autor y adicional a esta información se realizó un estudio de mercado el cual ayudó para poder definir las necesidades y los gustos del público meta y asimismo hacer un sondeo acerca de la aceptación que podrá tener el producto final. Y pues de última forma se realizó el diseño de la agenda. Ahí. Con esta pequeña introducción, ahora podemos pasar al tema de las agendas personalizadas, las cuales son un cuaderno diseñado, pensado específicamente en su público meta, en donde se apuntan las actividades personales, laborales, escolares, que deben de realizarse en determinada fecha. Contar con una agenda te permite disfrutar de múltiples beneficios. Esto depende de cada agenda y usuario. Primero que nada, para diseñar una agenda personalizada ya conociendo a su público meta, se debe tomar en cuenta aspectos esenciales entre las extensas variables de agendas que existen en el mercado de las artes gráficas. Las más comunes que podemos encontrar en el mercado son por su vista interior, la cual es un día por hoja, 2 días por hoja o semanales, que al abrirse completamente se puede previsualizar toda la semana. Por su tipo de encuadernación, como son las artesanales, por Align Wire o las empastadas, que van cosidas y al mismo tiempo pegadas, haciéndolas así más resistentes. Por su formato, las cuales van desde tamaño bolsillo, media carta siendo el más utilizado y por último un tamaño carta. Por su uso final, como son las agendas laborales, las de viaje, las personales, escolares e inclusive de bodas. Y bueno, con esta pequeña información pasamos a la segunda parte, la cual son los derechos de autor. ¿Qué son los derechos de autor? Los derechos de autor es el reconocimiento que hace el Estado a favor de todo creador de obras literarias y artísticas, el cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. ¿Cómo se realiza el registro? El registro se realiza a través del INDAUTOR, que es el Instituto Nacional de Derechos de Autor, o también se puede realizar en línea por el INDARELINK, que es el registro de obra en línea. El costo actual de este registro es de 338 pesos. El autor deberá efectuar el pago de los derechos, llenar el formato de solicitud de registro por obra, presentar ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor 2 ejemplares de la obra y entre otros documentos. De igual forma, para mayor información, los invito a visitar la página oficial del INDAUTOR. La importancia de los derechos de autor. Para el autor, al registrarse en el INDAUTOR, su obra estará vigente durante la vida del autor y 100 años posterior a su muerte. En caso de coauditoría, se contará a partir de la muerte del último coautor. Y al infringirse los derechos de autor, él podrá reclamar el pago de daños, se tomarán acciones civiles, penales o administrativas. Y para nosotros los diseñadores es muy importante respetar el trabajo de las demás personas, ya que si caemos en el famosísimo plagio, podemos enfrentar múltiples consecuencias. Y ahora pasamos al siguiente punto, en el cual hablaremos de la metodología utilizada para este proyecto. Se separó en 3 fases. La primera fase es la fase de investigación documental, que fundamenta la realización de esta tesis, en la cual se investigó acerca del diseño editorial, las agendas, los métodos de organización, la impresión, las caricaturas, etc. Toda la información que nos ayuda a proporcionar los referentes a la misma. La segunda fase fue un sondeo de mercado, el cual se realizó a través de una encuesta para la búsqueda de información. Toda la información que se presentará en este estudio del mercado resultó de asesorías con la profesora Mirna Martínez López, quien imparte la clase de Mercadotecnia en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara. Y la tercera fase fue la realización de la propuesta de la agenda, que inicialmente contemplaba el uso de proyectos realizados por caricaturistas famosos, pero al no tener una respuesta de ellos, se cambió el rumbo de la agenda y
Bueno, ahora les mostraré de forma rápida las preguntas que se realizaron en este estudio de mercado, las cuales fueron la edad, el género, a qué te dedicas, dando como mayor respuesta impresores y diseñadores, que eran los del público meta. Eres organizado en tu trabajo para saber, pues, si correspondían al público meta. ¿Has utilizado alguna agenda para llevar el control de tus actividades en tu jornada laboral? ¿Actualmente utilizas una agenda? Y si tu respuesta anterior fue sí, ¿qué tipo de agenda es la que utilizan? La mayoría de las personas utilizaban una agenda personal. Em, ¿En dónde suelen apuntar tus pendientes? Y la mayoría contestó igual que en una agenda o pues en el celular. ¿Has utilizado alguna agenda para llevar el control de tus actividades en tu jornada laboral? Y la mayoría contestó que sí y que las que más utilizan son la agenda, que es un día por hoja. Al momento de adquirir una agenda, ¿a qué le das más importancia? Y la mayoría de las personas contestaron que a la funcionalidad y posteriormente al diseño. Asimismo, se realizaron 3 preguntas abiertas para conocer un poco más a nuestro público meta, las cuales fueron: ¿qué es lo que te resulta más útil de una agenda impresa? ¿Qué es lo que te desagrada de las agendas impresas? ¿Y cuál sería el plus que darías a tu agenda impresa? Con esto se obtuvieron respuestas muy interesantes, como por ejemplo que se agregara información específica sobre, bueno, mi público meta son los diseñadores y los impresores, entonces datos de impresión, que se agregara más espacio, un mejor material para la calidad y, bueno, por cuestión de tiempo, muchas cosas. Pasemos ahora a la etapa de diseño. Y pues bueno, sin duda toda la información obtenida a lo largo de la información nos dio un panorama más amplio y concreto que nos fue de gran utilidad pues, para comprender las necesidades de nuestro público meta. Con los resultados de la encuesta, se pudo definir que la mejor opción para la creación de esta agenda era una hoja por día. Sin embargo, se agregará una hoja de resumen al final de cada semana y cada mes. Al final de la encuesta, de la libreta también al final de la agenda también se encontrarán hojas de bocetos para, pues sí, para todos los diseñadores, así como unos datos adicionales e información útil. Y la medida final se estableció que sería de 16 por 21 centímetros. Los renglones de la agenda se dejarán en 7 milímetros, ligeramente más grandes de los normales, ya que son entre 4 y 5 milímetros. Adicional a eso, se dejará un espacio a los laterales de la agenda para poder escribir sus pendientes, listas de cosas por hacer o cosas muy importantes de no olvidar. En la parte inferior de la agenda se colocará el calendario del mes, los recordatorios o tips para impresores. Estos recordatorios se irán alternando con las caricaturas que veremos más adelante. Y también se dejó un espacio para los bocetos rápidos que mide aproximadamente 5 centímetros. Las pastas serán de un material rígido para una mayor resistencia y las hojas se imprimirán en papel bond de 90 gramos. Las hojas de los bocetos que se agregarán al final de la agenda serán de 110 gramos para una mayor resistencia. Y por último se agregará una plantilla de stickers y una regla de 21 centímetros que también veremos más adelante. La paleta de colores seleccionadas fueron en colores primarios. Estos se utilizaron a lo largo de toda la agenda y también para las caricaturas, las cuales se buscó diseñar personajes relajados. Cada uno de ellos tiene una personalidad muy marcada, que es dependiendo del día de la semana, y se irán alternando en toda la agenda. Los stickers fueron diseñados e inspirados en las caricaturas de los 90. Estos servirán pues para marcar reuniones, recordatorios, no olvidar, etc. Y esa es la regla que se imprimirá en un papel cuché de 300 gramos para una mayor resistencia y asimismo será plastificada. Y bueno, aquí está como los interiores de la agenda y otras hojas adicionales que se podrán encontrar.
Y bueno, de mi parte es todo. Muchas gracias por el espacio para los organizadores del evento y a mis asesoras, las profesoras Cintia y Marcela. Muchas gracias.